Muy bien, muy bien. Entonces aquí estamos empezando con el doctor Ramiro Montaño. Bienvenidos a todos nuevamente y los que acaban de unirse también. Tenemos ahora la presencia del doctor Ramiro Montaño, que nos va a explicar las estrategias para el buen trascender. Adelante, Ramiro. Buenas noches a todos, buenas noches Laura y gracias por la presentación y por todo tu apoyo. Bueno, pues bienvenidos y las estrategias para el buen trascender, como habíamos hablado en nuestro encuentro anterior, dependen exclusivamente de cada uno de nosotros. Si observas el slide y la figura tiene una mente que se proyecta y tiene todo un significado esta figura. La estrategia para el buen trascender depende de no participar de las mentes colmena. Depende de ser totalmente un ser individual, individualizado. Salir de las mentes colmena nos permite generar nuestra propia identidad, nuestra propia evolución que nos va llevando paso a paso a ese reconocimiento del yo, del yo soy, y ese yo soy fomentado en el reconocimiento del ser como tal, del ser energía que evoluciona de acuerdo a su aprendizaje aquí en este digamos, en esta experiencia de vida, ¿no? En este trascender, digamos, como muchos dicen, ¿no? Yo he venido a trascender o quiero trascender. Hay muchos seres, sobre todo personas famosas o personas de ciertos ámbitos que se preocupan de cómo trascender aquí en esta experiencia humanidad y muchos se ocupan o se preocupan de crear leyes, de crear cierto tipo de expectativas y de dejar legados, ¿no? Y esos legados pues tendrían que ser a conciencia de cada uno de nosotros, legados que pues magnifiquen, digamos, y escenifiquen nuestro verdadero paso por esta dimensión y por este mundo de los resultados. Debido a que muchos de los legados que pretendemos dejar, pues los hacemos basados en la religión, en las ideologías y en otras experiencias de vida, del trasegar por esta dimensión de resultados. Y a veces la ocupación suena un poco psicopática cuando ciertos seres pretenden pasar a la historia escribiendo una ley o escribiendo cierto tipo de instrumentos, ¿no? Generando cierto tipo de instrumentos para ser recordados. Yo pienso que el recuerdo más hermoso que podríamos dejar nosotros es tomar conciencia del papel que estamos haciendo todos y cada uno aquí en esta experiencia de vida. Es así que las estrategias son individuales totalmente, son individuales y alejadas de lo que serían las masas, serían esas Mm, masas donde terminamos creando nuestro verdadero propósito. ¿Y cuál sería el exacto. propósito? Tendríamos que pensar en el propósito del origen, en el propósito de la humanidad, en el propósito de la relación con nuestro cuerpo, en el propósito de el contacto con la naturaleza, ¿no? Con el medio en el que estamos interactuando, ¿no? Ujú. Y las capacidades que desarrollamos en cada momento, en cada experiencia de nuestra vida, ¿no? Esos Es correcto. propósitos son individualizados y a partir de ese propósito individualizado tiene que llegar aparecer desde el primer latido de nuestro corazón cuando llegamos a la dimensión en la que estamos y luego tiene que ser consecuente y coherente con el último latido, ¿no? Con el último momento en el que nos marchamos de aquí.
Esa sería la tarea básica, una tarea básica muy plana para definir quiénes somos realmente, qué hemos hecho y sobre todo cómo nos marchamos de esta experiencia. Ahí estaría el gran legado. Si yo me voy con sentimientos Ujú. de amor, victoria, gratitud y determinación, posiblemente he logrado trascender y dejar mi propio Ujú. legado en esta dimensión, en este espacio. Sí, es correcto. Ramiro, es lo que acabas de explicar me hace pensar en nosotros que hacemos terapias y demás. ¿Estarías de acuerdo? La mayoría de las personas que vienen a nosotros es porque quieren entender cuál es su propósito de vida. Sí, la mayoría de las personas están creando y buscando ese entender. Pero sobre todo es que ese entender viene porque el pensamiento en colmena les hace venir. Han vivido una serie de cosas que luego se dan cuenta y se decepcionan. Yo alguna vez en una época de mi vida, yo llegué a decepcionarme de mis creencias, llegué a Mm. decepcionarme de las ideologías que estaba conociendo, llegué a decepcionarme de muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, entramos en esos estados de confusión y Ujú. comenzamos a buscar a ese maestro, a esa persona que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar hacia un entendimiento de realmente qué es lo que estamos haciendo aquí y para Sí. dónde vamos. Y entonces el buen trascender nos ayuda a entender ese punto desde donde llegamos al final. Es como decir, tenemos ya una meta y entonces es cuando la persona conecta su propósito. Esto es lo que nos vas a mostrar. Exactamente, es qué pensamos y creemos de nosotros mismos, cómo tejemos entre todos esta malla electrónica, esta malla magnética aquí de nuestra memoria humanidad para regresar, ¿cuál sería el propósito? Lógicamente, a la memoria del origen, allí Ujú. donde partimos y donde partió toda esta experiencia, ¿no? Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa porque están empezando a poner preguntas en el chat y entonces quiero avisarles que no es que los estemos ignorando sus preguntas en este momento, pero vamos a esperar a donde el doctor Montaño tenga una pausa y les vamos a ir respondiendo, ¿sí? Entonces pongan sus preguntas, no se desesperen, las vamos a contestar. Gracias. Adelante. Entonces, a partir de ahí, de tejer esa malla, pero desde las aportaciones de manera individual, no desde las mentes colmena, pues podemos tomar conciencia de regresar a nuestro origen, cada quien al suyo, ¿no? Yo no tengo que decir que aquí por la religión o por el pensamiento, las ideas, no, cada quien a su idea. El que cree en la divinidad, pues el que cree en el ordenador cuántico, el que cree en el gato con botas, pues regresará y verá ese gato con botas o regresará y se sentirá integrado a ese origen, a esa divinidad. Esto es para todos, aquí no hay ningún sesgo, sino que cada quien, y ya os contaré más adelante el por qué digo esto, cada quien llega en sus experiencias y encuentra lo que cree y como en lo que crees, lo creas a través de tu pensamiento, a través del desarrollo de tu mente, pues lógicamente que eso vas a encontrar, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, Laura, hasta el momento? Sí, lo de las mente colmena, me gustaría que expandieras un poquitito en caso de que no todos lo entendamos, ¿no? Digo, yo quiero creer que es esa parte cuando vemos un cierto trend o una cierta trayectoria de la sociedad y creemos que todos tenemos que hacer lo mismo, ser lo mismo, cuando no es así. Exactamente, Laura, tú lo has definido muy bien. Las mentes colmena es cuando, por ejemplo, seguimos una ideología Y, por ejemplo, no digo X Ujú. porque se puede malinterpretar, seguimos una ideología Y entonces toda nuestra mente y todas esas personas que se aunan en torno a esa ideología piensan, sienten y creen igual. Entonces, eso es una mente colmena y generalmente esto está para gestionar mentes, para gestionar
personas para gestionar pensamientos y como en el Instagram o las redes sociales de hoy, tener seguidores y adeptos y adictos, porque hoy día, Sí. además de adeptos, son adictos. Entonces, estas mentes colmena o estos pensamientos colmena no son buenos para trascender, no nos permiten tener y reconocer nuestra verdadera identidad. Muy bien, gracias. Y referente a los científicos e investigadores, bueno, cuando decías que alguien quiere cambiar una ley o hacer algo grande para pasar a la historia, alguien pregunta si te referías a los científicos e investigadores. No, me refiero más a las ideologías, a las religiones, bueno, y también los científicos investigadores. Por ejemplo, hoy día nosotros, quienes trabajamos con física cuántica, nos damos cuenta que muchas de las teorías que se habían presentado, se habían planteado, hoy día se están replanteando. ¿Qué significa eso? Que dejan de ser válidas. O sea, que aquella teoría, que aquella investigación que en su momento fue muy importante para entender y aclarecer ese momento de la historia en el que estaban viviendo, hoy día ya no tiene valor. Entonces, se pierden esos conceptos, se pierden, y entonces generamos lo que serían falsas creencias. Ujú. Falsas creencias. Creemos alrededor de una teoría, creemos alrededor de alguien que nos está afirmando una cuestión y con el tiempo nos decepcionamos. Yo tuve varias decepciones con al respecto, porque en la medida que ibas estudiando física cuántica, te dabas cuenta que las teorías de la física clásica, de la física que habíamos estudiado en el colegio, pues comenzaban a ser rebatidas y a decir, esto no es así, esto no es funcional. Pero no solo en la física, en la religión, en la política y en muchas cosas de la vida sucede, o casi que en todas. Entonces, estas personas que a veces, para trascender en la historia tienen que desenterrar un muerto, tienen que hacer alguna cuestión, pues lógicamente que son actos que son totalmente ilógicos, ¿no? Sí. Sí, sí, son decepciones traumáticas, como cuando descubres quiénes son los Reyes Magos. Tanta Exactamente, cosa. Ok. exactamente. Entonces, cuando descubrimos ese tipo de quehacer que no es válido, pues lo que tenemos que centrarnos es en nuestra evolución a nivel personal. Totalmente, ni siquiera de nuestros hijos, ni siquiera de nuestro árbol genealógico, sino Ujú. es muy individual. El trascender es algo que tiene que ser muy individual. Y un paciente me decía una vez, ¿verdad que yo he nacido solo? Yo le decía, sí, y te vas a morir igualmente solo, a no ser que mueras en un accidente, pero cada quien cogerá su camino y no irás de la mano con nadie. Ujú. Entonces, nacemos solos y nos marchamos solos, y la responsabilidad de lo que hacemos es totalmente individual, independientemente de nuestra creencia o ideología y demás. Entonces, Sí. ahí es donde tenemos que comenzar a pensar de cómo vamos a trascender. Y no voy a trascender por el valor o por todo lo que decían los espartanos, ¿no? No sé si os acordáis de las películas de Esparta y demás, ¿no? Que Ujú. todos iban allí detrás de un determinado valor y de un determinado héroe. Entonces Ujú. aquí el héroe es cada uno de nosotros. Muy bien, gracias. A ver, continuamos. Entonces, ¿alguna otra pregunta? No, estamos bien ahorita. Vale, perfecto. Entonces, decimos que trascender, vamos a ir preparando una tarea mientras yo hablo. Podemos hacer varias cosas a la vez, ¿verdad? Sí, se supone. Entonces, vamos a pensar cómo le gustaría trascender a cada uno de vosotros y cómo os gustaría despediros aquí de esta experiencia, cómo sería esa última respiración. Entonces, ir pensando así muy rápidamente. Y vamos a hacer luego un pequeño ejercicio donde vamos a vivir, digamos, una simulación de cómo nos vamos a marchar de aquí. Por lo tanto, esa trascendencia depende de nuestras cocreaciones. ¿Qué son las cocreaciones? Los actos que hemos venido a hacer aquí.
depende de nuestros errores creativos. ¿Cuáles son nuestros errores creativos? Pues nuestros fallos, los fallos que creemos nosotros, no los que los demás nos dicen. No lo que está escrito por ahí, que si tú haces tal cosa es un pecado o es tal, sino de acuerdo de tu conciencia, tus actos creativos, tus errores creativos, dependen de tus hábitos, de tus creencias, del paradigma en el que estás. Depende también de identificar en qué dimensión te encuentras. Si estás en una dimensión de resultados, sabemos que en esta dimensión de resultados todo lo podemos cambiar, transformar. Si cometo un error creativo, pues lo puedo cambiar, transformar y marcharme en paz, diríamos, utilizando una palabra con la que todos nos identificamos, la paz interior. Establecer coherencia en el tiempo y el espacio entre mi presente, mi eterno presente, mis actos del pasado, y el futuro pues no lo tenemos en cuenta porque no lo hemos vivido, entonces solo tenemos pendiente dos tiempos, el eterno presente y los actos del pasado, no el tiempo pasado, porque el tiempo pasado en una dimensión superior a la que estamos y superior a la dimensión de los resultados de lo material, no existe el mismo tiempo. Entonces, establecer cuál es nuestra relación con el universo. ¿Y cuál es nuestra relación con el universo? ¿Cuál ha sido nuestra relación con el universo, con el planeta, con nuestros iguales, con nuestro entorno, nuestro campo epigenético, ¿no? Y establecer cómo sería para nosotros trascender en ese campo epigenético, cómo sería trascender en el campo atómico y cómo sería trascender en el campo espiritual. El campo epigenético, pues es toda la sociedad, la cultura, lo que nos rodea, lo sabemos muy bien. El campo atómico nos referimos a nuestro vehículo físico, a nuestro cuerpo atómico. ¿Cómo trascendemos con respecto a nuestro cuerpo atómico? Realmente nuestro cuerpo se va a quedar satisfecho, feliz de haber sido nuestro vehículo, a que a todos nos gustaría marcharnos así, sin que nuestro cuerpo tuviese dolor, tuviese cansancio, sino que estuviese totalmente satisfecho de haber servido, cumplido con esa función de vehículo, ¿no? Y luego nuestro campo espiritual, ¿no? El reconocernos como ser energía, como alma, como espíritu, ya cada quien desde su forma de visionar su experiencia de vida, irse totalmente con lo único que nos podemos llevar de aquí, que son los sentimientos, lo que yo he ido acuñando a lo largo de mi experiencia de vida. Y el primer sentimiento sería el amor, el segundo sería la gratitud, el tercero sería la victoria y otro sentimiento sería, cuál sería, me pregunto, cuáles serían otros sentimientos? Yo considero que el de determinación también, porque yo determino lo que va a suceder aquí en mi vida, determino lo que va a suceder después de la vida, ¿no? Vida después de la vida. Aquí ya no hablaríamos de muerte, sino que hablaríamos de trascender a partir de pensar que hay vida después de la vida, ¿no? Entonces, Ramiro, sí. perdón, una pregunta. En esa trascendencia, dice, depende de mis resultados. ¿Hay alguna parte en la vida de las personas que hacen, por decir, como un prechequeo de si han estado haciendo lo que tienen que hacer, incluyendo el cuerpo atómico? Debería de existir, deberíamos de prepararnos y estar preparados desde niños para ese momento, ¿no? No tenerle miedo a la muerte, por ejemplo, yo admiro, por ejemplo, la cultura mexicana, me encanta porque ellos no tienen miedo a la muerte, ellos no tienen este tipo de como de De miedo. miedo, de sensación de que todo se acaba, sino que para ellos la vida sigue más allá de la vida. Entonces, eh, sí, tal y como tú lo dices, deberíamos de estar preparados, deberíamos desde niños
generar esa cultura de prepararnos para la vida más allá de la vida, porque existe. Y lo digo por mis experiencias que he tenido, por lo que he podido ver y por las experiencias con mis pacientes. Entonces, dice, existe la muerte. Entonces, la muerte no existe. O existe la muerte clínica. ¿De acuerdo? La muerte del cuerpo. La muerte del cuerpo. Entonces, estando preparados para este ejercicio, vamos todos a cerrar los ojos. Nos vamos a centrar en la música de fondo y vamos a tomar conciencia por unos instantes de qué soy yo, quién soy yo, qué estoy haciendo aquí, y vamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo físico, nuestro vehículo físico. También tomamos conciencia de nuestro ser energía, nuestra alma, nuestra conciencia. Cada quien la llama como quiera. Y tomando conciencia de todos nuestros cuerpos, tomamos conciencia de nuestro cuerpo, nuestra energía. Ponemos atención en el centro de nuestra cabeza y observamos, sentimos una luz. Esa luz es nuestra conciencia, es lo que somos, es lo que tú eres. Yo os pido que entréis en ella y que toméis conciencia de que eso sois, una luz eterna, divina, temporalmente habitando este cuerpo material para experimentar en la tierra y crecer. Aumenta esa luz, que esa luz ilumine 8 veces el tamaño de vuestra cabeza. Dejad que vuestra inteligencia crezca, que sea 100 veces mayor que esa pequeña luz que estaba ahí dentro, en el centro de la cabeza, y que ilumine toda la habitación, todo el lugar donde os encontráis, vuestra casa, vuestra familia, el espacio, ¿por qué no la ciudad? ¿Por qué no el país y el planeta? Habiendo tomado conciencia de vuestro cuerpo, de vuestros cuerpos y de lo que sois, una luz de conciencia, vamos a tomar conciencia de todos los actos que hemos realizado durante los años de vida. Desde que éramos niños, tomamos conciencia de todos esos actos y luego tomamos conciencia de todas y cada una de nuestras experiencias y sobre todo de las cosas que nos hacen falta por hacer. Y yo os digo rápidamente, os queda solo un año de vida y vamos a vivirlo y vamos a intensificar este año de vida haciendo un repaso y realizando todas las cosas que nos hacen falta. Entonces revisamos mi trascender, mi trasegar por esta experiencia y comienzo a darme cuenta de todas las cosas que no he hecho o de todas las cosas que he hecho y que considero que fueron errores creativos en esta dimensión. Tengo solo un año para corregirlos. Tengo solo un año para corregir todos y cada uno de mis errores creativos. Tengo solo un año para realizar todas y cada una de las cosas que me hacen falta por experimentar, por vivir, por experienciar. Tengo solo un año para prepararme y poderme marchar con 4 sentimientos: amor, gratitud, victoria y determinación. Tengo solo un año para preparar
que mi cuerpo atómico se quede totalmente satisfecho, maravillosamente experienciado por esas emociones, esos pensamientos y esas acciones que realizó aquí en este plano denso, en este plano donde la densidad lo convirtió en un cuerpo atómico, y gracias a ello pudo experimentar las emociones, las sensaciones y los sentimientos y los pensamientos. Ya sabemos que no nos podemos llevar nada más que los sentimientos, así que tenéis solo un año para preparar esa despedida y hacer que vuestro cuerpo, vehículo atómico, se quede totalmente satisfecho, sin dolor, sin cansancio, sin nada que reprocharle a esa experiencia de vida. Luego también nos queda solo un año para que el ser energía, el alma, o como lo quieras llamar cada uno de vosotros, se vaya totalmente llena de gratitud, de victoria, de amor, para que se lleve los mejores sentimientos. Y recordad, os marcháis, habéis venido solos y os marcháis solos. Regresáis al origen totalmente solos. Nadie puede hacer la tarea por nosotros. Solo nosotros somos los responsables de hacer nuestras tareas. Por eso las mentes colmena no funcionan en el proceso de trascender, porque nadie puede hacer la tarea por nosotros. Nadie puede corregir nuestros errores creativos. Nadie nos puede llenar de sentimiento de amor, aunque tenga mucho amor para dar. Sí, ese sentimiento servirá, me llenará, me sentiré rodeado de esa experiencia, pero soy yo el único responsable de cómo marchar. Así que os voy a dar unos minutos para que, acompañados de la música, vivan esa experiencia, recuerden y comiencen ese trasegar para que puedan despedirse totalmente satisfechos y puedan avanzar en la vida más allá de la vida. Tomaros vuestro tiempo, revisar todos y cada uno de vuestros momentos e imaginaros que vais a celebrar vuestro último cumpleaños, vuestra última Navidad, los momentos especiales con los seres queridos. Y que cada día, los días van pasando muy rápido, las semanas, los meses, y cada día os acercáis a ese momento, a ese segundo podium más importante de la existencia. El primero fue haber venido aquí, allí donde se juntaron esas dos células, y el segundo, allí cuando el ser energía se despide de ese cuerpo atómico. ¿Cómo os gustaría que fuese esa experiencia? ¿Cómo os gustaría que vuestro cuerpo se despidiera de ese ser energía?
pequeña experiencia que podéis hacer en algún momento de vuestras vidas y prepararos. Esto sería una experiencia de preparación para marcharnos a conciencia y saber realmente cómo es que queremos trascender y qué nos falta, qué nos sobra. A veces nos sobran muchas cosas, apegos, miedos y muchas cosas más que nos pueden detener y pueden hacer que ese trascender de nuestra experiencia humana no sea lo que realmente nosotros deberíamos experienciar y vivir. Para nacer, cuando llegamos a este planeta, pasan 9 meses maravillosos en los que nos esperan, nos preparan un ajuar, nos dan un nombre y muchas otras cosas, y lo dejan todo listo para que ese momento maravilloso, ese dar a luz, sea estupendo. Entonces deberíamos también, tenemos toda la vida para prepararnos y avanzar en este campo donde podemos trascender verdaderamente, como todos y cada uno de vosotros realmente quieran. No como dicen ciertas estrategias o leyes o lo que yo llamo el triángulo de las Bermudas, todas las cosas que nos rigen a nuestro alrededor, las religiones, todo lo que son las ideologías y las necesidades creadas por el hombre, sino que realmente la conciencia de estar aquí y de poder avanzar en esta experiencia. Así que suspendemos el ejercicio algún día, si queréis, aquellos que no lo conocen, porque aquí hay alguna persona que lo conoce. Lo haremos todo completito y lo experienciamos. Esto simple es un acercamiento a cómo puede ser un pequeño ejercicio para evaluar nuestra forma de trascender. Y estando en este proceso de trascender, ¿hay alguna pregunta hasta aquí para entrar en la siguiente experiencia, que son las experiencias cercanas a la muerte? Referente a esta parte, no hay preguntas. Vale, perfecto. Entonces vamos a las experiencias cercanas a la muerte. Miriam, cuéntanos. ¿Querías decir algo, Miriam? Que te veía con tu manito. Gracias, gracias. Ahí está la pregunta, la acabo de escribir en el chat, estaba escribiéndola. Perdón, no la vi. Ok, ¿qué consecuencias trae al ser humano cuando se muere con miedo, con traumas o en accidentes para nuestra próxima experiencia Bueno, en el siguiente plano? de acuerdo a experiencias en el tema de la hipnosis, por ejemplo, cuando hacemos hipnosis nos encontramos con seres, supuestos seres que han fallecido con miedo, que han fallecido en accidentes, que no creen haber muerto, ¿no? Que se quedan en este plano y que no pueden trascender porque no aceptan que han fallecido, sobre todo cuando son accidentes y este tipo de cosas. También en el suicidio, por ejemplo, a veces encontramos que nuestros pacientes en hipnosis contactan con seres que nos comentan que el acto de haberse suicidado fue el peor acto que habían hecho, porque se estaban suicidando todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, hasta el día que su cuerpo físico, su cuerpo atómico, tenía la verdadera fecha de caducidad. Y ahí, a partir de ahí, entonces, durante el suicidio, por ejemplo, se suicidan cada día en el mismo sitio, en el mismo lugar. Ese es su eterno suicidio hasta que llega su verdadera fecha de caducidad. Otros seres se encuentran perdidos, por ejemplo, aquellos que han muerto de manera repentina en accidentes o que les han asesinado, ¿no? Sin esperar y tal. Entonces también se manifiestan que no pueden abandonar este plano, o personas o seres que tienen deudas, ¿no? Esto es en las supuestas, en las regresiones y en las vidas pasadas que
también a través de la hipnosis, pues se nos plantea a través del paciente este tipo de experiencias, ¿no? Ujú. Sí, sí, es muy interesante, Ramiro, lo que dices y me recuerda que es cierto, muchos de los pacientes que vienen a terapias de hipnosis regresivas, la mayoría, los problemas que les aflige en este presente es porque viene de memorias, recuerdos o situaciones que no resolvieron en otras vidas. Entonces, tiene sentido. Yo creo que, no creo, estoy segurísima que esto nos va a ayudar mucho a no repetir eso y no tener que regresar en otra vida a tratar de componer lo que no hicimos bien, sino a seguir otras experiencias. Yo tengo, Excelente. yo tengo un libro que recomiendo mucho sobre todo a las personas que les ha tocado alguna vez o han pensado en el suicidio y se llama Ruptura de Contrato. Es un libro, es pequeño, tiene pocas páginas, pero explica, nos acerca a lo que son este tipo de vivencias, de experiencias que redactan una persona. O también hay otro muy interesante que son almas atrapadas o almas perdidas. La Ujú. autora, yo soy muy malo para guardarme los nombres, bueno, soy muy malo, no, lo hago por mi profesión, no me guardo los nombres para no chismear de mis pacientes. Ey. Entonces, se llama Almas Atrapadas o Almas Perdidas el otro. Son libros en los cuales encontramos muchas experiencias y hay literatura sobre esto. La misma Elizabeth eh, Culver-Ross, creo que era, nos cuenta muchas cosas de estas experiencias. Y ahí estamos investigando, nos encantaría poder investigar. Lo que pasa es que el método científico en estos casos se nos queda corto. Este es otro Ujú. ejemplo del pensamiento colmena. Tenemos un Sí. método científico, pero está limitado por lo que es el pensamiento y el alcance de lo que somos como resultado aquí en este mundo, en este plano. Sí. Vale. Ramiro, ¿podrías repetir el nombre del libro primero que dijiste? ¿Algo de futuro de contrato o cómo era? Ruptura de contrato. Ruptura de contrato, ok. Para Ruptura de ponerlo en el chat. contrato. Sí, Ujú. ruptura de contrato. Entonces es un libro que nos sitúa un poco sobre cómo realmente se viven estas experiencias y a la hora del suicidio, ¿no?